se desempeña la conexión. Para que sepan, he tenido muy mala conexión a lo largo de los últimos días. Normalmente esto no es así, pero bueno, ley de Murphy. Así que intentaremos en lo posible escucharnos, ¿ok? Escucharnos es lo más importante. Fíjense, quería comentarles algo antes de iniciar que tiene que ver justamente con la dinámica. Yo creo que ya todos, de alguna forma u otra, se han debido acostumbrar al hecho de estar conectados a través de una plataforma digital como lo es Zoom para recibir clases. Seguramente ya no solo por la Universidad Central de Venezuela, sino por algunos talleres que habrán hecho, o por experiencias, o por reuniones familiares, o por lo que sea. Saben entonces que es muy importante que existen códigos de participación y de intervención como existen en cualquier otro espacio en físico, como lo es un salón de clase. Así que debemos comportarnos de alguna manera como si estuviésemos en un salón de clase, y esto implica el hecho de la participación. Hago énfasis en la participación porque va a depender de ustedes propiamente hablando la participación. Yo no puedo empujarlos a hablar, yo no puedo forzarlos a hablar, pero ustedes tienen que empujarse y forzarse a hablar, porque es lo único que vamos a poder reconocer de ustedes a lo largo de estos meses en esta, digamos, en esta dinámica interactiva digital, ¿ok? Es muy importante que participen. La participación se toma como un valor en cuenta para lo que tiene que ver con el desempeño de la materia. Si no los escucho, no los conozco. Si no los conozco, si no los escucho, no sé cómo piensan. Si no sé cómo piensan, es muy difícil llevar un seguimiento de si la materia está realmente calando de alguna forma en ustedes, que es lo importante, ¿ok? Aquí venimos a aprender. Y el aprendizaje se basa justamente en el principio de la ignorancia. Si no sabemos, preguntamos. Si no conocemos, preguntamos. Si yo no sé, también es válido que yo no sepa cosas. Yo no lo sé todo. Entonces, ejercemos en una dinámica de... Dame un segundo que me están molestando por acá. Lo buscamos entre todos y apoyamos entonces un aprendizaje colaborativo. Todo principalmente para que el conocimiento cale en nosotros, para que todos tengamos la misma posibilidad de aprender. Y yo, si estoy por detrás de una persona, buscar la forma de alcanzarla, ¿ok? Para equilibrarnos a todos. Todos tenemos deficiencias. Esto lo he comprobado en los últimos semestres en los que he dado clase, ya no solamente en la Universidad Central de Venezuela, sino en la plataforma Zoom o por WhatsApp o por donde sea. Ustedes vienen con grandes carencias educativas promovidas por el mal-logrado sistema educativo de nuestro país. No les enseñaron a aprender, no les enseñaron a discutir, no les enseñaron muchas cosas en realidad. Y ustedes vienen con muchos vicios y vienen con muchas carencias y tienen que ser receptivos. Uno no está acá para tratarlos mal, uno está acá justamente para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a entender, para ayudarlos a comprender, para hacer que sean mejores estudiantes y, por supuesto, por ende, mejores profesionales cuando ya salgan de la Universidad Central de Venezuela o cuando salgan de cualquier instituto de donde están, que ustedes tengan un conocimiento que les sirva en función de lo que hacen. Si bien hay un dilema que dice que la escuela de arte es un mar de conocimiento en 1 centímetro de profundidad, y sí, hay mucho de eso, se ve mucho, se conoce superficialmente mucho, pero a mí no me parece que eso sea del todo incorrecto, sobre todo porque siempre va a depender del interés que ustedes tengan profundizar en el conocimiento. Si hay algo que a ustedes realmente les llamó la atención, debe venir de ustedes ese interés propio por profundizar en eso que les llamó la atención y estudiarlo más a fondo y a profundidad, porque todos somos inteligentes y todos tenemos las posibilidades
de estar abiertos al aprendizaje, pero depende de ustedes. Mi principio entonces es un principio de motivación y de motivarlos a que no se queden únicamente con lo que yo diga acá, sino de que me debatan, sino que me contradigan, sino de que vayan en contra de mí para hacerme crecer a mí también como profesional, como profesor, ¿ok? Entonces esto se trata básicamente de diálogos y debates continuos sobre los temas que vamos a ver en esta materia que se llama Introducción a la Literatura. Entonces, fíjense, antes de entrar en lo que va a ser la materia, quisiera pasar lista. Son las 9:45 de la mañana, se están conectando unos, están llegando por lo menos con 15 minutos de retraso. Intentemos de que eso no ocurra, porque digamos que nosotros en este espacio no estamos condicionados a un metro de Caracas o una camionetica que no pasó o que el carro me quedó sin gasolina, no prendió y tiene batería y se le descargó la batería, para nada. Estamos en un espacio donde se supone que ustedes deberían estar en un espacio mucho más cómodo del que normalmente están, así que es inadmisible que lleguen 15 minutos tarde para una clase. Que sea la última vez. Yo voy a dar 5 minutos siempre de espera para la llegada, que arranquemos a las 9:35 de la mañana, pero ya después de las 9:35 yo no pienso volver atrás y yo no pienso asumir la asistencia de esa persona, porque me podrán entender, manejo una lista de más de 30 personas, voy a pasar lista siempre, lo primero que voy a hacer al entrar, al comenzar, es pasar lista. Y si llegado alguien 30 minutos después, bueno, simplemente se quedó sin la lista porque yo no tengo conciencia de quién es la persona que se conectó y después no voy a tener que ir al Excel para marcar la X de esa persona, ¿ok? Entonces, que ya sea por un interés de ustedes y que yo no me tenga que ver forzado a hacer cosas que no tengo que hacer básicamente por su falta de sentido de puntualidad. Entonces, vamos a pasar lista porque quiero saber finalmente cuántas son los estudiantes. Bueno, muchos de ustedes ya confirmaron por correo, pero quiero saber quién nos está faltando, de los que no confirmaron si van a seguir con nosotros, para entonces yo tener ya en esencia una suerte de lista definitiva, o ir pensando en armar esa lista definitiva a lo largo de esta semana y la semana siguiente. Recordemos que una materia se pierde con 4 inasistencias, ¿ok? Han dicho que deberíamos ser mucho más abiertos con el tema de la asistencia a lo largo de estos semestres, pero no, si no lo son en Harvard, si no lo son en Oxford, yo no lo voy a hacer en la Universidad Central de Venezuela, porque pobrecitos nosotros que vivimos en Venezuela y formamos parte de una universidad desquiciada que se está cayendo a pedazos como la Universidad Central de Venezuela. Lo siento, el tema de la excelencia parte de nosotros y no de la conexión con el contexto o el espacio en el que estamos, ¿ok? Si nosotros queremos ser mejores, parte de nosotros es el querer ser mejores, no de los demás. Eso no se lo dejamos a los demás. Es una cosa que viene de la primera persona del singular, ¿ok? Entonces voy con la lista. Por favor, mientras los nombro, abran su micrófono para escucharlos y entender que están acá. Si no tienen micrófono, lo tienen dañado, dejen por favor su respuesta, su manita arriba o su afirmación en el chat, ¿ok? Pero en principio me gustaría escucharlos también para entender cómo están de conectividad y si se les escucha bien, ¿ok? Entonces, bueno, vamos para allá. Segundo. Ok. Sidi Aimé Álvarez Martínez. Presente, profesor. Ok. Aurora Abello Leal. Nilson Alejandro Ávila Rodríguez. Presente, profe. ¿Escucha? Sí, perfecto. Paola Angeli Azócar Torres. Paola Angeli Azócar Torres. ¿Dónde está? Jonás Ernesto Bello Durán. Presente, profesor. Laura Cecilia Cabello Carrera. Laura Cabello
No consigue el micrófono. Ah, ok. Está bien, Laura. Berta Isabel Camacho Ávila. Presente. Presente Isabel. Ok, ya va. Angelia Soccer presente. Sí, ya lo habías dicho, mi amor. Ok. Darianis Correia. Presente, profe. Ok. Eliana Cecilia Delgado Gamboa. Presente, profesor. Frangimar de la Caridad Díaz y Anicos. Buenos días, presente, profesor. Gracias. María Fernanda Figueroa. No está con nosotros María Fernanda, no. Valentina Gallango Pacheco. No confirmó ni siquiera por mail, Valentina. Algo habrá pasado. ¿Alguien Disculpe, sabe algo? profesor. Yo sí ¿Ah? sé. Disculpe, profesor, es Eliana Delgado. Sí. Valentina tiene muchos problemas de internet y me llamó hace 10 minutos que viene hacia mi casa, pero ella vive en el este y yo vivo en Coche, yo vivo al sur de Caracas. Wow. Ella ya viene por el valle y voy a salir un momento para recibirla. Es la primera vez que viene a mi casa, entonces eso pues. ¿Quién está hablando? ¿Quién está Eliana hablando? Delgado. Eliana Eliana Delgado. Delgado. Ok, ya va, dame un segundo, Eliana. Valentina y yo vamos a ver la clase juntas, pero sí va a Ok. estar presente. Ok, entonces Valentina sí confirmó, lo que pasa es que no confirmó por el correo, pero chévere, ya sé entonces por ti que va a estar con nosotros. Gracias, Eliana. De nada. Ok, perfecto. Entonces déjame poner aquí a Valentina de una vez. Ok. Isis Ariadna García López. No sabemos nada de Isis. Ok. María Valentina Liévano Torrealba. Presente, profe. Perfecto. Nairet Daniela Lugo González. No sabemos nada de Nairet. Ok. María Graciela Medina Chacín. Presente, profe. Okay. Ana Celeste Muchi Martín. Presente, profe, buenos días. ¿Me escucha? Ok, ahora sí. Te escucho bajito, Ana. Okay. A ver, pégate un poco más al micrófono para ver si es un tema de Aquí micrófono. ¿Me escucha? Ahora sí, creo que vas a tener que, cuando hables, pegarte un poquito más al micrófono porque se te escucha súper Se suave. oye lejos, ¿verdad? Ajá, se oye lejos. Ok. Ana. José Gregorio Ochoa Mora. Presente, profesor. Estás en Valle de la Pascua, José, porque se te escucha así como cortado horrible. No, es que estoy desde los megas y la conexión está súper Horrible. mal. Ok. Vas a tener que participar por el chat, ¿ok? ¿Me escucha? Sí, pero bueno, es complejo. Ok. 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 Eucaris Nazaret Paredes Gómez. Eucaris. Presente, profesor. Ok, hola. María Victoria ¿Me Peña escucha, profe? Betancourt. Presente. Te escucho, te escuché. ¿Estás lista? María Victoria Peña, lista. Ok. Natalit Ofelia Pineda Álvarez. Natalit. No está con nosotros. Gaily Daiviana Ramos González. Ahí está Presente. Natalit. Ok, ya te vi, Natalit. Ok. Hailey, es así como se pronuncia, Hailey. Sí, Hailey. Ok. Daiviana, ¿no? Ok. Sí. Ok. Ariana Alessandra Regalado. Ariana.
No sabemos nada de Ariana. Ok. Bárbara Rodríguez Barroso. Hola, buenos días, presente. ¿Se escucha Buenos bien? días. Se escucha bien, Bárbara. Genial. Fabiana Carolina Rodríguez Tavares. Buenos días, profesor. ¿Se escucha? Se escucha. Paula Cristina Salazar Camacho. Presente. Buenos días. Buenos días. Humberto Salvatore Cariani. Humberto, ¿estás con nosotros? Manifiéstate, ¿no? Okay. Evelyn Adriana Suárez Briceño. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Abelardo Sebastián Valera Sánchez. Presente. Buenos días. Okay. Y Samantha Iranzui Vargas Durán. Ok, Samantha. Listo. Ok, voy a volver a nombrar a los que no están. Aurora Abello Leal. No está Aurora. ¿Alguien sabe algo de Aurora? ¿Nadie sabe nada de Aurora? Ok. Ok. Luego tenemos a Kleiber Aronis Briceño. Briceño. Ah, ahí está. Apareció Kleiber. Sí, sí te nombré, pero no habías aparecido. Ok, Kleiber apareció. María Fernanda Figueroa. ¿Alguien sabe algo de María Fernanda Figueroa? Profe, creo que tienen, no, o sea, el internet está muy lento. Dijo, escribió por el grupo. Ok, ok. Ok, estas clases se van a, en la medida de lo posible, a dejar registradas en un enlace de YouTube para las personas que por problemas de conexión no pueden estar con nosotros presentes en la clase, ¿ok? Como es el caso de María Fernanda. Isis Ariadna García López, ¿alguien sabe algo de Isis? No. Okay. ¿Alguien sabe algo de Nairet? Nairet Daniela. Nadie. Profe, ya Nairet va entrando a la clase. Creo que no tenía internet. Ok. Viene en camino. Sí, algo así. Ok. Ariana Alessandra, ya me dijo que estaba por acá, solo que no lo había marcado. Ok. Y luego Humberto Salvatore Cariani. ¿Sabemos algo de Humberto? No sabemos nada de Humberto. Ok. Bueno. Podemos comenzar entonces. Tengo como una suerte de hombre de manifestación en la calle. Espero que no lo escuchen o no se meta ese audio. Ok, fíjense, vamos a hablar un poquito de qué se trata la materia, pero primero, ¿cómo va a ser el tema de la evaluación? Si bien la evaluación es continua, hay que de alguna forma hay que de alguna manera bueno, manejar el conocimiento o tener conciencia de cómo ustedes están recibiendo ese conocimiento. Y por lo tanto van a haber dos parciales. El primer parcial será el 3 de mayo de 2021, que tiene que ver con todo el contenido de la primera parte de la materia, de lo que vamos a empezar a ver hoy. Y luego vamos a tener un segundo parcial hacia el final de la materia, que será el 28 de junio del 2021, que va a tener que ver con toda la otra parte
de contenido de la materia. Como es evaluación continua, semana tras semana van a tener que estar elaborando ensayos sobre los, ahí está Naire, gracias Naire, sobre las lecturas que vamos a tener, ¿ok? En principio, no a lo largo de este primer contenido de la materia, porque ese primer contenido va a ser evaluado en este primer parcial, sino cuando nos toquen hacer las lecturas semanales. Vamos a tener lecturas por semana. Y muy al contrario de incluso como yo recibí clases a través de fragmentos o a través de extractos de libros que dejaban de notar los temas que se estaban tocando, y para que ese centímetro de profundidad ya no sea 1 centímetro, sino de que por lo menos llegue a 10 centímetros, vamos a hacer lecturas completas de libros. Así que es muy importante que se empiecen a acostumbrar a leer y sobre todo que empiecen a meterle coco al hecho de la comprensión lectora. No se trata únicamente de leer, se trata de leer con conciencia de contenido, disfrutar lo que estamos leyendo. Entendemos además que no siempre vamos a disfrutar lo que vamos a leer. Seguramente muchos de ustedes sufrirán, pero eso también está bien. Eso está bien porque eso ayuda a que ustedes mismos se conozcan y sepan qué pueden o qué no pueden, qué les interesa y qué no les interesa. Sobre todo en una carrera como artes, que es una carrera tan especialmente teórica, de poca praxis. Por ello es que vamos a intentar manejar, para que no sea únicamente de lectura y de análisis, el tema de los ensayos semanales, para que pongan a prueba la creatividad en la escritura de ensayos. Si ustedes conocen a un autor, que espero que sí, esta es una materia creo que del cuarto semestre, ¿cierto? ¿No me equivoco? Tercer semestre, ok. Esta es una materia del tercer semestre. Ustedes ya deberían estar familiarizados con un señor llamado Jorge Luis Borges. ¿Conocen al señor Jorge Luis Borges? ¿Nadie conoce a Jorge Luis Borges? Solo los que vieron clase conmigo. Sí. Okay. Jorge Luis Borges, si se dan cuenta, escribía cuentos como si fuesen ensayos. Es decir, que él manifestaba todo su poder creativo desde una forma muy particular de expresión, como lo es el ensayo. Y a través del ensayo, Jorge Luis Borges generaba todo un nuevo imaginario increíble, literario. Bueno, un poco se les invita acá, no a que sean Jorge Luis Borges, pero así a que tengan la capacidad lúdica que Jorge Luis Borges puso sobre sus escritos. Digamos que escribir es una manifestación artística también, y hay que desarrollarla y hay que perfeccionarla, y tiene técnica, tiene una técnica que parte y que deriva de un lenguaje también muy personal. Ustedes no tienen que repetir las palabras de otros, ustedes deben empezar a conocer sus propias palabras y manifestarlas al escribir. Es muy importante entonces que pongan mucho énfasis, pero mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la redacción, en todo lo que tiene que ver con el uso de palabras, en todo lo que tiene que ver con la acentuación y el uso de signos y de puntuación, ¿ok? Pongan especial atención sobre estas cosas que les acabo de nombrar, porque son fundamentales a la hora de la evaluación. Si bien uno no puede evaluar la mente de la persona, uno puede evaluar la forma como técnicamente se expresa. Entonces, si están muy mal en redacción y en ortografía, vayan aprovechando esto para pulir. Denme un segundo, por favor. Entonces, que quede esto muy claro. Ok, entendido todo. De todas maneras, toda esta información se les va a hacer llegar por correo, ¿cierto? Cuando terminemos clase van a recibir los materiales del contenido que vamos a ver hoy, para que tengan para revisarlo ya por su cuenta, y seguramente les haré llegar algunos otros links que van a complementar ese material para que para ustedes sea mucho más sencillo digerirlo.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta materia? Introducción a la literatura, como su nombre lo indica, y no es muy descabellado ni difícil, es justamente introducirnos a la labor de lo literario, ¿no? Que funcione como una especie de abreboca con lo que tiene que ver con nuestra conexión con lo literario, ya no solamente de nuestra capacidad de observación, de nuestra capacidad de comprensión lectora, sino desde nuestra capacidad de creación, de escritura. Entonces vamos a introducirnos en la literatura universal. Para hablar de literatura universal, que digamos es la forma de expresión que nos ha heredado y legado la humanidad por su paso en la Tierra, a nivel literario, a nivel de escritura, tenemos que remitirnos casi que a orígenes primarios de concepción creadora del hombre. Y esto nace con una palabrita que nos va a ayudar a introducir el tema y que va a ser nuestra palabra raíz de fondo para todo lo que vamos a ver a lo largo de la materia. Cuando digo que es una palabra raíz, es que es una palabra semilla. De esa semilla, de esa palabra, germina todo un profundo conocimiento que nos llega hasta hoy en día. Esa palabra es mito. ¿Ok? Yo quisiera, ahí llega Humberto. Alguien, por favor, que le diga a Humberto que si vuelve a llegar una hora después, no vuelva a entrar a esta clase. Ok. Ya va que tengo a un desgraciado hablando de David Uzcategui abajo y tengo la necesidad de alzar la voz para ir por encima de David Uzcategui. Qué desgracia. Ok, ok, mito. ¿Quién de ustedes puede decirme lo que es un mito? A ver, los escucho. David Uzcategui se encuentra en este momento, David Uzcategui, líder de Miranda, aquí frente a Residencias Los Hortinos B. Bueno, ¿me escuchas? Te escucho, Ana. Hago el esfuerzo para escucharte. Ok. Bueno, lo que tengo, o sea, lo que sé de mito es que es un relato o sea, de un suceso o de una tradición que se va pasando por la historia, que no se sabe si es real o es una historia como fantástica de algo sucedido o que sucedió. Relato de un suceso fantástico que no se sabe si sucedió. Ok. ¿Están de acuerdo con Ana o alguien quiere complementar algo o tiene otro nuevo concepto? Profe, yo pienso que también los mitos tienen en parte verdad. Algunos son parte de la cultura de un pueblo y bueno, a veces exageran ciertas partes de la historia, pero pueden contener trazas de verdad dentro de ellos, pues. Forma parte de los pueblos. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Por lo que tengo entendido es que el mito es una historia imaginaria que altera una realidad, que le da como más énfasis o distinción a una historia que pasa de años y años. Preserva una realidad y un legado casi cultural. Es un poco lo que dice. Sí, básicamente. Fíjense que ustedes, ¿alguien más quiere comentar algo? Una última persona. Profe, también podría ser un mito, una tradición oral que se ha llevado de generación en generación, Tradición de contar oral. una historia. Yo creo que los mitos encierran una verdad, que siempre es como una forma de explicar una verdad compleja de una forma como más sencilla. Profe,
En este Sí. punto, si estamos hablando de literatura, el mito sería como exagerar la realidad. ¿No te parece que la realidad ya es bastante exagerada? Sí, pero en este caso, si yo soy el que escribió la historia, yo voy a exagerarla más de lo común, o puedo exagerarla más, porque yo soy, en el proceso, soy el escritor en esta literatura, yo puedo exagerarla. Porque una cosa es mi realidad y la cosa es la realidad de otras personas. Entonces sería mi mito, si un ejemplo estoy hablando de la Sayona, contando una historia de cómo es la escena que yo cuento. ¿Quién de ustedes puede relatar un mito que conozca? El mito de la caverna. A ver, cuéntanos el mito de la caverna. Bueno, que estábamos en una cueva anteriormente y nos daba miedo la luz. Pensábamos que si salíamos, pues nos íbamos a morir. Veíamos eran sombras y creíamos que esas sombras eran como los monstruos, hasta que la primera persona le dio mucha curiosidad y salió y vio que, bueno, al principio sí, la luz lo cegaba, le molestaba, no sabía muy bien si se iba a morir o no, pero con el tiempo vio que, oye, no le pasaba nada, que realmente el miedo que él tenía era ficticio, no era real como tal. Entonces, bueno, va a buscar a las demás personas que están dentro de la cueva y les dice como, mira, si salen no pasa nada, pero así todo hay personas que no le creían y no lo seguían. Así a grosso modo lo conté. Solo cambiaré algo de la forma como relataste el mito de la caverna, que no creo realmente que las personas tengan miedo. Están atrapadas estando ahí. Las personas que están dentro de la caverna están aprisionadas, tienen cadenas en sus manos y en sus pies que no les permiten salir hacia la realidad. Pero están tan acostumbrados a estar ahí que ya lo conciben como una realidad en sí misma. Uno de ellos logra liberarse y salir hacia la luz y descubrir que realmente el mundo no solamente es la proyección de lo que ellos veían en una pared dentro de la caverna, sino que es algo mucho más grande y que manifiesta otro tipo de cosas que los acercan a una nueva realidad. Cuando esta persona vuelve, aquí es donde está lo interesante de por qué la palabra miedo puede que esté mal empleada, porque cuando esta persona regresa a la caverna, le dice a los demás que esto no es solamente la realidad, que la realidad es algo más que está allá afuera. Y les explica todo lo que está allá afuera. ¿Y qué crees que hacen estas personas? No salen porque lo único que conocen es en su zona de confort, pues la cueva. Ahora, Lo pero si yo tildan te de digo, loco. lo tildan de loco, exactamente, Claro. lo tildan de loco. ¿Qué hace uno con los locos normalmente en la vida real? Los ignora, los desecha, consideran que no son parte de un sistema impuesto. Los ignoras, los desechas, los aíslas. Sí, sí. Y si ese loco además suele ser perseverante en la manifestación de una idea, de una verdad o de una nueva realidad, lo matan. Lo matan. Porque va contra la corriente. Exactamente. O también quiero tomar un punto en cuenta, que a veces cuando se repite tanto, se vuelve real. Un ejemplo, hay muchas leyendas aquí en Venezuela, muchos mitos y leyendas aquí en Venezuela, como la leyenda o el mito del Silbón. Puede decir que fue un loco que habló sobre el Silbón, pero lo habló tanto, se volvió como que se volvió real. O bueno, lo hizo que todo el mundo creyera en un mito, el mito del Silbón. Igualmente, por ejemplo, los locos, a veces que dices los locos los rechazan, pero si la historia del loco es buena, la gente se ríe y lo puede tomar en cuenta. Pero igualmente van a tener un loco. Pero fíjense ustedes algo que es muy importante. A veces decidimos, o a veces el humano obra de manera contraria a sus propios intereses y es capaz de matar al que tiene la verdad simplemente por el hecho de no creer en esa verdad.
Finalmente el mito de la caverna viene a revelarnos un símbolo del comportamiento del hombre. Finalmente el mito de alguna forma termina siendo una alegoría. ¿Sabemos lo que es una alegoría? Una alegoría es una manifestación simbólica de una realidad. Como analogía, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Entre alegoría y analogía. Una analogía es que tú pones en comparación otra y lo analogas. Una alegoría es que tú lo manifiestas a través de un símbolo. Es la representación que tienen las cosas a través de un significado simbólico. Por lo tanto, la caverna nos funciona como un símbolo para demostrar un significado de realidad. Ajá, ¿qué iban a decir? Profe, disculpe, ¿y cómo uno puede diferenciar de una metáfora a una alegoría, ya que ambas comparten de por sí definición? O sea, en este caso la metáfora se encargaría más que todo de reflejar algo simbólico. ¿Cómo se diferenciaría? Disculpe. Mira, vamos a ponerlo así. Busquemos el concepto de metáfora. Si buscamos el concepto de metáfora, lo podemos poner en comparación a la alegoría para sí. La metáfora es la figura retórica del pensamiento, por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes. Yo puedo decir, el cielo está negro. Y eso puede ser una metáfora de una oscuridad. El cielo nunca está negro del todo, ¿no? Este día de luz, el cielo está negro. Metafóricamente, ¿qué estoy diciendo? Que se puede discernir entre nosotros posiblemente una desgracia. Pero no funciona de la misma forma como la alegoría del mito, que viene a representar simbólicamente una posible realidad de una manifestación humana que pertenece a nosotros mismos. Si nosotros volvemos otra vez al mito de la caverna, el mito de la caverna nos está revelando en el mito un comportamiento que nosotros asumimos frente a una conducta externa. Una metáfora es una imagen mucho más poética que tenemos que escarbar y movilizar de otras maneras para llegar a su comprensión. Pero el mito lo deja mucho más claro. El mito, a través de su alegoría, nos permite entender nuestro propio comportamiento frente a los demás o frente a una circunstancia. Mientras que la metáfora es simplemente un recurso literario, poético, para escarbar en conceptos, para escarbar en realidades, para escarbar de manera retórica. ¿Sí queda eso claro? Sí. Sí, profe, gracias. Vayamos entonces al concepto de mito. Tengo 3 conceptos de mitos para ustedes. 3 conceptos de mitos que vamos a ver si estamos en lo correcto con lo que ustedes han dicho. De los que dijeron algo, bueno, tenemos acá que el mito es un relato de un suceso fantástico que no se sabe si sucedió, que puede ser una historia imaginaria alterada, que además forma parte de los pueblos, porque preserva una realidad y un legado cultural, que también forma parte de una tradición oral que va de generación en generación, que encierra una verdad compleja, exagerando la historia. Estas son las palabras que ustedes pusieron ahorita, ¿ok? Vamos entonces a lo que nos dicen los catedráticos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la academia con relación al mito. La Real Academia Española nos dice que un mito viene derivado del griego maitos y tiene 4 secciones. La primera es que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Creo que muchos de ustedes están bastante cercanos cuando, por lo menos cuando dicen que es un relato de un suceso fantástico que no se sabe si sucedió. Lo fantástico por lo general suele tener o suele estar protagonizado por personajes de carácter divino, ¿no?
monstruos, dioses, semidioses. Así que bueno, no estamos del todo alejados de la comprensión de lo que es un mito. La segunda nos dice que es una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Una vez más, estamos bastante acertados en la concepción de mito, cuando hablamos acerca de lo histórico, cuando hablamos de algo universal que nos habla acerca de nuestra condición, y creo que este concepto de la RAE nos ayuda una vez más a distanciar la metáfora de lo mitológico, ¿no? Luego la tercera dice que es una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. No por nada lo mitológico se preserva a lo largo de la historia durante miles y miles de años. Rendimos admiración y estima a lo mitológico. Y no es por nada, ustedes mismos lo han expresado en sus palabras. Rendimos admiración hacia lo mitológico porque preserva un acervo cultural que nos pertenece como humanos desde que el momento se desarrolló. Posiblemente desde la historia de las cavernas hacia nuestros días. Luego la cuarta nos dice, persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Una vez más, estamos del lado correcto, porque cuando hablamos de algo fantástico o cuando hablamos de una exageración de lo histórico, tiene cualidades, lo mitológico, que no tenemos en lo real, ¿no? En este momento, que nosotros no somos capaces de manejar. Vemos que no estamos alejados entonces. Hay algo interesante con relación a esto, que a pesar de que nosotros nunca hayamos investigado, averiguado o estudiado el mito, o se nos haya olvidado el concepto de mito, lo mítico pareciera que se ha quedado estampado en nosotros, que forma parte de nuestro ADN, forma parte de nuestro cerebro, que forma parte de una nube inconsciente que se mantiene por sobre nuestras cabezas, con las cuales nosotros nos podemos identificar sin necesidad de ejercer mucho esfuerzo intelectual. Pues realmente lo mitológico pareciera que rodara, que corriera por nuestra sangre. Sin necesidad de nosotros estudiarlo a profundidad, nosotros conocemos lo que es un mito, nosotros conocemos lo que es lo mitológico, porque está en nosotros siempre derivar el carácter mitológico de las cosas. No es gratuito, por ejemplo, que muchos de ustedes hayan hecho referencia a lo mitológico venezolano, justamente por el hecho de que son venezolanos, de que de que las historias que nos han contado, las historias que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, han vivido con nosotros desde el momento en que nacimos. Y eso es algo que es intransferible, eso es algo que nos pertenece únicamente a nosotros, ya nada más por el simple hecho de formar parte de una tierra, en este caso que es Venezuela. Si un irlandés, que es lo mitológico, seguramente el irlandés te hablará de duendes, ¿no? Pero si tú le preguntas a un griego sobre lo mitológico, el griego, por supuesto, te va a sacar los millones y millones y millones de libros que existen sobre lo mitológico, e incluso particularmente dos especialísimos que fundamentan el pensamiento del hombre hacia lo mitológico, desde su carácter universal, como lo son la Odisea y la Ilíada de Homero, donde además se resguarda todo el pensamiento de lo mitológico occidental. Luego tengo otro concepto para ustedes que viene, otra definición que viene de un libro de filosofía. En este libro de filosofía veamos qué es lo mitológico o qué es el mito. Dice esta definición: el sentido primario, en el sentido primario, mito significa fábula. De Aristóteles a Hegel, la filosofía, en su relación de racionalidad absoluta, ha visto en el mito el fracaso del pensamiento. Eso es interesante. El fracaso del pensamiento, en su relación de racionalidad absoluta, ha visto en el mito el fracaso del pensamiento.
¿Por qué el pensamiento podría tender a fracasar? Cuando asumimos, por ejemplo, a través del mito de la caverna, que la relación de lo mitológico realmente está condicionada a nuestra percepción de la realidad. O sea, que nuestro pensamiento está atrapado. Puede ser un pensamiento de fracaso. Para la razón clásica, segura de sus propias luces, el mito es una quimera, es decir, es una utopía, y manifiesta la barbarie de los pueblos que lo engendran. No por nada y no es gratuito, lo mitológico está cargado de mucha violencia. Fíjense ustedes que incluso cuando remitimos a mitos que parten de lo venezolano, son mitos que resguardan una violencia en sí misma, ¿no? Si hablamos del Silbón o hablamos de la Sayona, estamos hablando de personajes fantásticos cargados de una violencia extrema, ¿no? Porque generalmente lo que hace la Sayona y lo que hace el Silbón es matar. Pero la etnología y el psicoanálisis han puesto fin a ese desprecio. Una, mostrando la función social del mito, y el otro, relativizando la frontera entre razón y locura y estudiando la lógica del inconsciente. Entendiendo entonces de que es imposible que la verdad absoluta exista y que hay verdades que le pertenecen únicamente a ciertos sectores o a ciertas personas y que son intransferibles. Como por ejemplo, la verdad de este hombre que escapa de la caverna, descubre una realidad externa al interior de la caverna, va desesperadamente a contarles que hay una nueva realidad y estos hombres dentro de la caverna que no han salido y que siguen prisioneros y amarrados, simplemente lo rechazan, simplemente asumen un estado de violencia frente al otro. Es interesante entonces porque el carácter del mito nos viene de alguna forma a hacer entender de que nuestro pensamiento es completamente variable y de que nunca, jamás de los jamases, vamos a poder entender un mito a cabalidad, ni vamos a poder entender toda la cantidad de símbolos que el mito en sí mismo nos da, pero que sí podríamos tener una relación directa con alguno de esos símbolos para ponerlos de manifestación en la realidad. Luego continúa y dice, el mito primitivo es el relato de una historia fundamental, de donde el grupo saca la justificación de sus ritos y la contextura de su existencia. Fíjense un poco que esto va una vez más apegado al hecho de que si nosotros nacimos venezolanos, en nuestro ADN está la concepción de lo mitológico que le pertenece a lo venezolano propio. Y que eso nos ayuda a justificar nuestros propios ritos. Pero esas verdades que nos pertenecen son intransferibles para otra persona que no ha conocido eso desde el inicio. Por eso a veces es tan difícil que nosotros cuando partimos, ahorita por ejemplo que estamos en una situación tan particularmente especial y dolorosa como es el tema de la migración venezolana, el tema de la adaptación en un país o en una tierra que no nos pertenece parte justamente del hecho de uno debe entregarse, abandonar su cultura para adentrarse en la cultura del otro. Pero fíjense ustedes entonces en lo grave y en lo complejo que resulta ser esto, porque la cultura del otro está sustentada y está, digamos, enterrada de raíz bajo la semilla de la palabra mito, que le pertenece especialmente a ese condicionante social. Lo mitológico, al yo ser colombiano, al yo ser panameño, al yo ser francés o al yo ser alemán, es una cosa que está en lo idiosincrático de ese país y que choca culturalmente con el que viene de otro país. Por lo tanto, si yo estoy en un país que no me pertenece, lo ideal y lo lógico es yo dejarme permear por lo mitológico, por lo cultural, por lo social de ese país y no intentar imponer mi pensamiento porque no le pertenece, porque atenta por completo a lo cultural. Ahí
es donde empiezan a nacer, en ese choque de visiones completamente distintas, lo metafórico. A partir de esa alegoría simbólica de lo que es un mito, de lo que es lo mitológico alemán con lo mitológico venezolano, alegóricamente como símbolo, porque un país también es un símbolo, es que nace una metáfora. Y es que puede nacer una metáfora entre dos culturas que chocan entre sí. Luego nos dice y continúa diciendo, poniendo en escena dioses, héroes o antepasados, el mito primitivo presenta en un mundo concreto los comienzos del tiempo y los orígenes de la ley. Bellísimo esto, porque finalmente lo que nos está diciendo es que lo mitológico es lo que hace nacer nuestro acervo cultural. A través del mito es que nosotros nos vamos formando como seres humanos en el espacio territorial, en ese mundo concreto que vivimos. Nosotros somos venezolanos porque nacimos en Venezuela y a través de esa condición se está generando a través de lo mitológico que le pertenece a lo venezolano un acervo concreto, primitivo que nos pertenece. Continúa. Por extensión, se asimilará al mito cualquier relato de una secuencia histórica real. Así que cuando decíamos acá que hay un suceso fantástico o que es una historia imaginaria, posiblemente estemos equivocándonos, porque lo mitológico parte de lo real. Dentro de lo mitológico hay hechos históricos reales. Es lo mitológico en su preservación antigua del pensamiento del humano que ha generado una continuación hacia la modernidad del hombre, hacia el hombre avanzando en la historia, hacia un futuro, ¿no? Es a través de lo mitológico que se descubre una pieza tan fundamental como la tabla de Rosetta para poder indagar en lo simbólico egipcio, por ejemplo. Un escarbador muy famoso, que ahorita no recuerdo el nombre, empieza a leer la Ilíada y la Odisea de Homero de una forma, déjenme buscarlo, Rosenblatt, creo que. Empieza a leer la Ilíada y la Odisea de Homero como si fuese una realidad y estudiándola a cabalidad, se da cuenta de que si él se pasea por los espacios que la historia le va narrando, él se puede encontrar en una situación geográfica real donde de verdad estos pueblos existieron y fueron consumidos por el tiempo. Solo que lo mitológico narra es tan antiguo que se ha perdido de vista para la humanidad presente y se convierte y agarra y genera un pensamiento de lo fantástico. Entonces, cuando hablamos de algo que posiblemente sea fantástico, nos estamos a veces incluso remitiendo a una realidad prehistórica que nos es tan lejana y tan irreal que la podemos considerar fantástica, porque no la vemos con objetividad o porque simplemente no nos relacionamos de una manera directa con ella. Y como no tenemos conocimiento real de esto, nuestro cerebro nos engaña y nos dice esto es fantasía. Luego, el concepto nos dice, y en fin, metafóricamente, se puede llamar mito a una historia. Fíjense ustedes que un mito es una metáfora de historia, según el concepto para la filosofía, que tiene por objeto explicar algo que, siendo primordial, trasciende el concepto
pero cuya necesidad se afirma independientemente de su verdad histórica. Que claro, como es tan antiguo y no tenemos manera de comprobarlo, y es irreal para nosotros, lo asumimos como una metáfora histórica, lo convertimos en algo mitológico y lo separamos por completo de una historia objetiva, porque nuestra historia objetiva es la historia contemporánea. Cuando nosotros hablamos de una contemporánea de Venezuela, pues nos han cargado un imaginario de héroes, nos han cargado un imaginario de batallas de independencia, nos han cargado un imaginario de revoluciones, que para nosotros eso es historia. Y que es una historia que parte de un momento específico desde el pensamiento occidental, cuando los españoles llegan a territorio venezolano y se genera, bueno, toda una guerra colonialista de posesión territorial. Pero Venezuela, o el espacio llamado Venezuela, antes de ser llamado Venezuela, tiene mitos que son más históricos y prehistóricos y fantásticos que lo que nosotros conocemos o nos han hecho conocer. Si nosotros profundizamos en lo mitológico venezolano, descubrimos que hay una alteración histórica de una realidad y de que posiblemente la Sayona o el Silbón simplemente sean representaciones metafóricas de elementos históricos que pertenecieron y formaron parte de una realidad violenta de independencia venezolana. Pero antes de que ese suceso ocurriera, hay otros mitos que no nos son revelados y que desconocemos y que parten de el natural que nació en esta tierra. Los indios, los caribes, los yanomamis, etcétera, 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 que tienen un acervo mitológico tan cargado y tan rico en el imaginario como lo puede ser el de los aztecas o el de los mayas. A ver, cuéntanos, Jejili, ¿cómo es el mito de Amalivaca? ¿Me escucha? Te escuchamos. Bueno, mencioné el mito de Amalivaca porque es algo así como el inicio de toda Venezuela y se relaciona precisamente con los indios y habla sobre este personaje Amalivaca que junto a su hermano crea el mundo, crea un río que produce toda la vegetación y lo que nosotros conocemos como Venezuela. Y además de a la humanidad, es como una versión indígena de el hecho del arca de Noé y toda esta historia que aparece en la Biblia sobre Adán y Eva. Incluso aparece el fruto, que no es la fruta prohibida, pero es la palma, una palma venezolana que se relaciona, o sea, se asemeja, me refiero a que ambos tienen similitudes. Y eso pues relata cómo se creó Venezuela, pero desde un punto más natural e indígena. Exactamente, porque lo indígena en su conocimiento se transfiere a través de lo natural. Amalivaca, en este caso, viene a ser la representación del origen de la humanidad, de la creación de los vientos y de los ríos y de cómo estos se formaron. Y es interesante que pongas como analogía la Biblia en este caso, ¿no? Y los puntos coincidentes, porque finalmente lo mitológico resguarda una forma de conocimiento inconsciente propio del hombre. Así como en nosotros lo mitológico ha nacido en este mundo moderno, tecnológico, y corre sobre nuestras venas como un ADN, antes de que la tecnología existiera, antes de que los españoles llegaran, el hombre estaba conectado con la naturaleza y la naturaleza
a partir de lo alegórico, de su simbología, generaba reflexiones en el hombre que le hacían pensar en cómo este universo que él habita fue creado. Un poco lo mitológico, parte de ello. Buena pregunta. ¿La historia de María Leonza es un mito o una leyenda? ¿Qué piensas tú? Ok, por lo que yo medio he estudiado, me han como contado mi familia, mis padres, María Leonza, la niña de los ojos de agua. Es una historia como la primera creación entre la unión de los españoles con los indígenas. Pero algo que se dice que sí existió, no hay prueba alguna de esa mujer, porque obviamente ella se la llevó, una serpiente se la llevó a una cueva. Pero eso es lo que tengo que entender si es porque si es obvio, no se sabe si fue real o no, entonces es un mito, una leyenda, eso es lo que estoy como dudoso. Como es regional, sí, forma parte de una sí. leyenda. Lo mitológico es universal. Por eso cuando aquí decían que puede ser una transmisión de tradición oral, la tradición oral forma parte casi incluso de una situación folclórica a veces. Entonces, la leyenda puede estar condicionada a lo mitológico, pero nace principalmente de una circunstancia mucho más cerrada que lo mitológico. Lo mitológico nos acerca a un pensamiento mucho más amplio, universal, mientras que una leyenda posiblemente nos encierra en el espacio tradicional folclórico que habitamos. A ver, es como una derivación posiblemente. Las religiones son mitológicas, exactamente. El pensamiento religioso parte fundamentalmente de lo mitológico, porque el hombre necesita creer en algo. Fíjense ustedes, Amalivaca es una suerte de Dios que ha construido a través de los aires el flujo de los ríos para que la tierra surja y florezca y nazca. De la misma forma como cuando lees el Génesis y Dios crea las aguas, el aire, y ve que es bueno, lo hace y lo convierte y lo transforma en un sitio habitable, mitológicamente hablando. Es un asidero para que el hombre en sí mismo, en su facultad de ser humano, tenga una conexión directa de conocimiento con el espacio que habita y que lo representa. Voy a empezar, permiso para hablar. Jonás, a ver. Buenos días, profesor. En cuanto estaba hablando del mito de Amalivaca, me parece súper interesante esta comparación que hizo con el fruto prohibido. Yo a mí por lo menos me gusta mucho saber de teología y de hecho he leído varios libros y estuve en un pequeño curso de teología y me parece muy interesante. Algo que una vez se aprende cuando lees y ves sobre esto es que lo refirió una compañera incluso diciendo que las religiones pueden ser consideradas mitos, es que hay una gran cantidad de similitudes entre ellas. Y algo que me gustaría preguntar y que aún no he llegado como a responderme a mí mismo, es como en diferentes religiones y en diferentes historias mitológicas se observa extremadamente de forma repetida muchos elementos que se ven en otras culturas. Y de hecho, lo que más he notado es que parte mucho de la base griega. Mucho de la mitología griega, tanto de sus héroes como de sus hechos, o incluso artefactos u objetos, están impermeados en una cantidad excesiva de culturas y de religiones, desde la cristiana hasta la musulmana, hasta incluso la asiática. Y se nota muchísimo cómo los griegos influyeron en la religión católica y cómo esa religión católica llegó a nosotros los latinoamericanos, y aún tenemos muchas similitudes a los griegos en cuanto a nuestros mitos. Pero lo que no logro entender es estas culturas precolombinas, de hace los mayas, de hace los incas, de hace nuestros propios indios, que tienen estas comparativas a otras sociedades y otras mitologías que ni siquiera sabían que existían. Entonces mi pregunta es cómo el ser humano
llega a hacerse un imaginario de mitos y siempre llega a conclusiones parecidas o a metáforas o analogías parecidas. Y eso realmente me causó mucha curiosidad. Es interesante. Podríamos escribir 40 libros sobre ello. E igual seguiría pasando exactamente, se seguiría generando la misma pregunta que estás haciendo. Te lo voy a poner así. Hay varios factores que pueden influir en esto, sobre todo lo que tiene que ver con la preservación de los mitos indígenas. Sabemos cuál ha sido el resultado de la conquista y del colonialismo en tierras que no le eran propias al pensamiento occidental. Y lo primero que hicieron fue invadir el conocimiento para llevar el conocimiento como un gran cáncer sobre ese pensamiento que ya existía y apartarlo. Por supuesto, se genera entonces un conocimiento único o una única forma de ver las cosas cuando entendemos, una vez más, si nos remitimos al mito de la caverna, que hay diferentes percepciones de concebir la realidad. Yo puedo ser árabe y tú puedes ser romano, italiano, y aunque los dioses o los personajes o las leyendas o los mitos o todo el acervo cultural tenga coincidencias, ya hablamos acerca de una cuestión que tenía que ver justamente con el hecho de la metáfora que se genera entre dos culturas completamente distintas. Si yo parto de este terreno, yo no puedo ir a imponer mi pensamiento sobre el otro, porque el otro, como en el mito de la caverna, va a acabar conmigo. Me va a matar, me va a acabar. Tengo que simplemente adherirme a ello y buscar una forma de que lo que yo sé, junto con lo que éste sabe, haga florecer algo completamente distinto. Pero lo que nos ha enseñado el hombre a través de su historia es que el hombre, cuando quiere defender sus ideas, actúa violentamente y es capaz de acabar con el otro simplemente por no estar de acuerdo. O sea, que pareciera que hay una violencia innata, natural en el hombre, que cuando no comparto algo contigo, está destinado a morir y a fracasar en el intento. Ahora bien, lo que yo siento que es como el núcleo de tu pregunta, que es de donde está realmente lo interesante. ¿Cómo es posible que los griegos o el pensamiento griego tenga tantas coincidencias con lo hebreo o tenga tantas coincidencias incluso con el pensamiento mitológico indígena de las Américas? Bueno, ¿eso qué nos está diciendo? Pareciera obvio, pero no lo es. Nos está diciendo que el hombre en su territorio, ajeno a todo lo demás, pero en contacto directo con el conocimiento de la tierra, del universo y de la naturaleza, llega básicamente a las mismas conclusiones. Todos como hombres vemos lo mismo. Todo como estamos frente a una playa en la orilla y vemos el horizonte y vemos la amplitud del océano y del mar. Y cuando derivamos nuestro pensamiento hacia eso, pues llegamos a las mismas conclusiones. Simplemente que lo hagamos de maneras distintas. No es que estemos viendo algo distinto, es que eso que está ahí existe y nuestra conexión con eso, que es nuestra conexión directa con la naturaleza, que es nuestra conexión directa con lo natural, con lo que está ahí puesto para nosotros, con la creación divina de lo que es la tierra en sí misma y su naturaleza, nos genera pensamiento.
Ya empezamos, chicos. Esto se me cayó. Ajá. ¿Dónde se quedaron? A ver. Profe, estaba explicando la pregunta que le hice en cuanto a que los hombres pensaban lo mismo y estaba explicando con la metáfora de la playa. Exacto. Y rescato la pregunta que hizo Paula para darle su explicación, de que ella dice que si tiene algo que ver con el inconsciente colectivo. Eso también se me hace súper interesante. Lo que pasa es que con el inconsciente colectivo es una forma de conceptualizar esta conexión que tiene el hombre con la naturaleza, ¿no? De pensar que nuestros pensamientos, el inconsciente colectivo es una imagen muy moderna, muy contemporánea, que parte de la psicología junguiana. Y es interesante que lo pongamos quizás como ejemplo para entender cómo funciona incluso el mismo Internet. Decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje y que un medio se puede convertir en una extensión de nosotros mismos. O sea que cuando nosotros nos conectamos al Internet y no conocemos algo, vamos directamente a Google y buscamos la palabra o buscamos lo que queremos saber y esto nos da un conocimiento, nos da una información. Pensemos entonces de que lo natural, que está de alguna forma delimitado por sus elementos, ya los nombré en el ejemplo, agua, tierra, fuego, aire, que estos 4 elementos son una fuente inagotable de conocimiento, que cuando el hombre tiene relación con ellos y se presenta al estar frente a ellos, la reflexión sobre el elemento nos genera pensamiento. Y ese pensamiento no es indivisible, porque un hombre que está parado frente al agua, frente al fuego, frente a la tierra, frente al mar, o frente al viento, y reflexiona en torno a ello, adquiere el conocimiento que el mismo elemento le está dando, solo que lo va a llamar de otra manera. Lo va a llamar Dios, lo va a llamar Amalivaca, lo va a llamar Zeus, ¿cómo lo va a llamar? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó cuando los africanos llegaron a Venezuela? Y porque quisieron vetar la cultura africana, los africanos se tuvieron que ver en la necesidad de convertir a los santos europeos en sus santos africanos y llamarlos Ochun, Yemayá, vaya usted a saber qué otro nombre hay. Pasa exactamente lo mismo. Vas transformando el símbolo para adaptarlo a tu acervo cultural. Yo pudiese ver a Freddy Krueger como un gran silbón, o pudiese ver al silbón como el hombre del saco, el coco, que lo es. El silbón es un hombre con un saco cargado de huesos, y eso es lo que es el coco. El coco que, digamos, es una representación fantástica, imaginaria del acervo occidental norteamericano, en nuestro caso, en los llanos de Venezuela, es muy similar, pero ya no corre entre las casas maravillosas del sueño americano, sino que va caminando y rodando como un alma en pena por los llanos venezolanos. El sincretismo, exactamente. La transformación del símbolo a partir de nuestro acervo cultural. Termino de leer la definición de la filosofía con relación al mito. El mito está de moda. En el crepúsculo de la metafísica, la filosofía reencuentra su infancia. Por supuesto, los metafísicos fueron previos a los filósofos. Reencuentra su infancia y empalma con el procesamiento del mito, que le permite decir lo indecible como un poeta o un místico. Ok, entonces hemos un poco paseado por la definición de la Real Academia Española, que es bastante técnica, y nos hemos adentrado en la definición filosófica de mito, que es mucho más profunda y que nos hace un poco, bueno, divagar y hundirnos más en lo conceptual. Quiero parar un momento acá antes de ir hacia el concepto, bueno, para que sigamos con este debate o esta conversación, o ver si no han entendido algo, que hagan las preguntas necesarias y bueno, sigamos indagando sobre ello, ¿ok? Los escucho. Bueno, yo quería acotar algo. Yo tengo una hermana que es antropóloga forense y de la UCB, y ella me dice que
¿Qué pasa cuando coincidencia que la mayoría de las religiones coinciden con la Biblia o Iglesia católica, evangélica o como la gente lo tome, como sea feliz? Ok, básicamente lo que se tiene documentado es que cuando los griegos cuando los romanos conquistaron a los griegos, básicamente los romanos lo que hicieron fue una conquista cultural. O sea, ellos agarraron a los griegos y para ser más funcional y ellos pudieran tener relaciones y que no sea tan forzada la conquista, dejaban que ellos se apropiaban de la cultura de los griegos, los romanos. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Así como los romanos hacían con los griegos, también los españoles, cuando llegaron a Latinoamérica, hicieron lo mismo. Ellos, en vez de decirle a los indígenas, quitarle su costumbre de decirle como, mira, tú vas a creer mi religión, en realidad lo que, o sea, la forzaron, pero en realidad lo que hicieron es ellos mismos o sea, ellos mismos haciéndole creer que ellos viven su religión. Un ejemplo, con la Virgen de Coromoto. Básicamente la Virgen de Coromoto es la historia de un indígena que consigue una virgen. Así, así, ya va. O sea, ¿con qué quiero decir con esto? Que no se apropiaron de la cultura, sino agregaron y asociaron mi cultura con la tuya para próximamente tú olvidar tuya. Como poco a poco, dándote más información de mi religión para que tú veas beneficios de mi religión que la tuya. Porque ¿qué pasa? Las etnias o la mitología, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, las aztecas. Ellos tenían ciertos dioses, ciertas costumbres, cada historia, cada dios tiene una historia, que básicamente que cada dios se adaptaba o hacía una función de lo que ellos le convenían a los mayas. Pero obviamente que para los blancos o los conquistadores no le parecía nada conveniente, ellos preferían la apropiación cultural que había un poco más de ellos. No sé si es que se cayó o ya terminó. ¿Estás ahí, Nilsson? No, se cayó. Ok, estaba fallando en el internet. Ok, bueno, fíjense algo, sí, está bien. Es complementario lo que nos está diciendo Nilsson, pero hay algo que yo quisiera rescatar de su intervención que tiene que ver con la conquista de lo cultural. Cuando hablamos de conquista, estamos hablando de algo que es sumamente violento en sí mismo. Nosotros vamos y conquistamos algo, ¿no? Y no nos importa lo que esté en ese espacio que estamos conquistando, porque lo que queremos hacer y lo que nos da el simple hecho ya nada más de conquistar algo es imponer, así sea lo cultural. Vamos a imponernos por sobre esto para conquistar este espacio. Y lo que antes estaba en ese espacio ya no nos importa, una hegemonización, ya no nos importa, sino de que lo arrastramos para con nosotros y lo transformamos hacia nuestros propios intereses. Poco lo que el pensamiento colonialista, conquistador generó sobre los indígenas nativos fue eso, fue imponer un pensamiento por sobre uno que ya existía y no generar diálogo, no generar debate, sino hegemonizar. Eso en principio. Y eso es algo que aunque parezca la palabra incorrecto, que no
Volví. Ajá, bueno, ok. Les iba a comentar acerca de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, poeta brasilero de las vanguardias artísticas latinoamericanas, inicio del siglo XX, genera un ensayo que es el Manifiesto Antropófago. Y Oswald de Andrade, más que concebir un pensamiento colonizador, parte de la premisa colonialista para generarlo y transformarlo en su manifiesto antropófago. Sabemos lo que es un antropófago. Un antropófago es una persona que come carne humana, un caníbal. Pero metaforizado, convertido en un símbolo, lo antropófago también puede ser algo cultural. Y cuando Oswald de Andrade dice en su manifiesto antropófago, solo me interesa lo que no es mío, está trasladando el pensamiento colonialista destructivo para derribarlo y transformarlo y casi que hacer un ejercicio de transmutación de lo colonialista para hacer un ejercicio de adhesión interna cultural. Si solo me interesa lo que no es mío, es porque ya lo que es mío lo consumí y ahora voy hacia lo que no me pertenece, con el hambre caníbal del conocimiento. ¿Por qué? Porque para poder tener una amplitud de conocimiento sobre los pueblos del mundo sin la violencia de lo colonialista, yo tengo que ser ampliamente receptivo a lo que el otro me está dando, consumirlo, comerlo, digerirlo. Si bien entonces nos pasa algo como venezolanos que es mucho más grave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho más conocimiento sobre lo que no es nuestro que sobre lo que realmente es nuestro. Como si lo que es nuestro no fuera nuestro. Entonces, pasa algo particular, porque cuando hablamos de que solo me interesa lo que no es mío, pudiésemos trasladar ese pensamiento a lo que nos pertenece, porque en esencia consideramos que no nos pertenece. Eso pudiese ser como, por ejemplo, lo mitológico indígena. ¿Cuántos de ustedes acá, incluso incluyéndome, hemos leído a cabalidad y con frialdad lo mitológico indígena? ¿O cuántas veces nuestra atención o nuestro interés puede estar realmente dirigido hacia la mitología nuestra, hacia la mitología que nos pertenece realmente? Pocas veces. Llamando realmente nuestra atención es eso otro que está allá, que no me pertenece realmente y a lo que voy dirigiendo constantemente. Es un ejercicio que yo creo que es el ejercicio que domina de alguna forma esta cátedra, porque vamos a tener que estar en constante contacto con un conocimiento que no nos pertenece para entenderlo, para comerlo, para digerirlo a través de nuestro propio conocimiento cultural. A ver, ¿qué más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Profe, yo. Sí. Bueno, que también con respecto a lo del inconsciente colectivo, y no con eso, sino con la repetición de ciertos elementos, creo que también ocurre, no porque analizamos y consumimos todo, o sea, generamos conocimiento de la misma manera, no importa dónde sea, sino que también buscamos las similitudes en todo, aunque no existan. No sé si me explico. Siempre intentamos hacer una historia o algo que sea ajeno de nosotros, nuestro, buscando elementos que nos acerquen más a él. No sé si me explico. Entonces creo que las coincidencias las generamos más que estén ahí. No creo que generemos coincidencias realmente. Creo que identificamos coincidencias que Exacto. se generan en sí solas y por sí solas. Lo que llamamos un acto sincrónico a veces, ¿no? La sincronía del mundo. Que un hombre en territorio americano
llamando a Malivaca a la tierra, a las aguas y al aire, tenga coincidencias con el pensamiento hebreo del Dios que creó los mares y la tierra, puede sonar como una coincidencia, pero fueron generadas en puntos distintos a través de, pienso yo, a través de una misma circunstancia, que es la de la conexión del espíritu con el espacio que me rodea, para generar una mitología. Resulta que esa mitología que tiene puntos coincidentes se convierte en algo universal, porque nos conecta finalmente, porque entendemos que no somos realmente tan distintos como seres humanos, y sobre nuestra interacción y observación de los principios básicos. Lo que Karen Armstrong, que es una teórica norteamericana, nos dice de lo que es un mito. Ella tiene un libro llamado Breve Historia del Mito, e inicia el libro con esa, creo que se va a volver a caer el internet. A ver, me voy a quedar, voy a apagar esto. Okay. Karen Armstrong nos dice: los humanos siempre hemos sido creadores de mitos. ¿Ves? Empezamos bien, porque tiene que ver con lo que estamos hablando sobre el inconsciente colectivo. Los humanos siempre hemos sido creadores de mitos. En las tumbas neandertales se han encontrado armas Ok, se me cayó. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar este documento en este momento por el grupo de WhatsApp. Lo vamos a leer todos, y de la lectura quiero que por el grupo de WhatsApp hagan las últimas preguntas con relación a ese texto. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok, profe. Denme un segundo para pasarles el documento. Está bien. Ya va, no escuché qué pasó, se cortó, no entendí. Voy a pasar el último concepto de mito de Karen Armstrong por el grupo de WhatsApp, y en el momento que les lleguen van a proceder a hacer la lectura, y sobre la lectura van a hacer los últimos comentarios o preguntas que tengamos en el mismo grupo de WhatsApp para cerrar la clase de hoy, ¿ok? Denme un segundo. No. Sigo aquí, sigo aquí. Ok. Está enviándose el documento por el WhatsApp. Ya lo deben tener todos en su grupo de WhatsApp. Avisen por favor y confirmen que ya lo tienen. Ay, coño, no. Se lo envió otra gente. Ya va. Ahora sí. Listo, profe, lo recibí. Ok.
Bueno, vamos a leer, por favor. Leamos. Yo estoy aquí leyendo con ustedes. Y cuando terminemos hacemos las preguntas. Traten de leer con calma, que no haya apuro de ningún tipo.
quizá ya no sea como el único medio de conocimiento para explicación de cosas que no tenemos muy claras como era en la época premoderna, como dice ella. Correcto. Te perdí un pedacito porque se me cayó la conexión, pero creo que entendí a grosso modo tu intervención. Dicen por acá en los comentarios, Laura, me gustó el análisis de que el ser humano tiene la necesidad de aferrarse a algún tipo de sustento que le permita enfrentarse a lo que no conocemos. Consideramos que siempre hay algo superior que puede protegernos o que pueda explicarnos la existencia póstuma. Natalie dice, y también sugiere que es una forma de comprender lo que acontece en nuestro entorno una vez estamos ahí viviendo. Ayudarnos a hacer frente a los conflictos humanos. El mito es el origen del pensamiento, dice Nixon. Puedo decir que es la necesidad de creer o de tener respuesta a que no le vemos sentido. Y también nos sirve para comprender lo que sentimos nosotros mismos. Revela pensamientos que se nos habían cruzado, además de dar sentido a la vida, despierta la mente. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por el chat. Yo, profe. Ajá. Paula. Bueno, que creo que también, bueno, algo que yo interpreté de su texto es que quería decir que los mitos, o sea, de la forma tradicional que servían y antes eran así, como que se han cambiado y se han transmutado para seguir teniendo utilidad, pero en la actualidad. Y también creo que, o sea, de una forma dijo que los mitos nunca mueren, porque si, o sea, digamos que mueren cuando deja de tener utilidad, habiendo tantas personas y tantas formas diferentes de interpretar al mundo, creo que no dejan de ser útiles, o sea, no pueden dejar de ser útiles. No dejan de ser útiles porque el hombre siempre está en una constante evolución y en la búsqueda de tratar de entender aquello que le es desconocido. Justamente por esa necesidad de indagar en lo desconocido es que podemos seguir avanzando y podemos seguir evolucionando desde cualquier punto de vista, desde lo social, desde lo económico, desde lo tecnológico, incluso desde las interrelaciones que podamos tener con el otro o con nosotros mismos. Entonces, como pregunta final, un poco para ir cerrando, ¿por qué creen ustedes que tenemos que partir de la palabra mito para adentrarnos en el proceso literario? Porque creo que básicamente el mito es... Coño, ya va. Básicamente el mito es el origen del pensamiento, como qué está pasando, qué está haciendo, porque darle sentido a la vida o dar sentido a lo que está sucediendo, a lo que sentimos, el sentido de algo. Muy bien. Tratamos de buscarle el sentido de algo. Tratamos de buscarle sentidos incluso a nuestras maneras de actuar, a nuestras maneras de ser, a nuestras maneras de pensar, las cosas que nos resultan injustas. Cuando no tenemos la posibilidad de generar un cambio, intentamos al menos reflejarlas con las palabras, para que las palabras en sí mismas puedan de alguna forma indagar en generar ese cambio. ¿Qué más? Sobre esa última pregunta. Buena respuesta, Nilsson. ¿Qué más? Profe, pienso que también partimos del mito porque, como decía en el texto, todos los humanos tenemos esta capacidad que es la imaginación, y creo que a partir de los mitos y a partir de esta facultad del hombre ha podido desarrollar todo un mundo literario distinto con diferentes capas, aristas bueno, que nos hacen muy ricos en literatura, pues. Entonces creo que el mito es esa semilla que creció y que fue diversificándose hasta lo que tenemos ahora. Muy bien, muy bien. Importante que como entonces mito termina siendo la raíz de todo este asunto, la semilla de todo este asunto, y entendemos que lo mitológico apunta hacia el origen del pensamiento y hacia nuestra relación con el mundo que nos rodea,
desde todo punto de vista, desde cualquiera de sus aristas, lo literario está puesto ahí para generar una nueva concepción de lo mitológico, ya no partiendo desde lo universal, sino desde lo singular. Cada una de las personas que se enfrenta como literario a escribir una novela, a escribir un poema, a escribir un cuento, está indagando sobre esas cosas que forman parte de cada uno de nosotros y en su evolución. ¿Quién más quiere comentar algo? En esa adaptación y en esa revisión de lo mitológico para entendernos además dentro del contexto del presente, porque lo mitológico parte de un pensamiento prehistórico y antiguo, pero tenemos que revelarlo y tenemos que indagar en él ahora, en el momento en el que estamos, ¿no? Vamos hacia el pasado para comprender nuestro futuro e indagar, para comprender nuestro presente e indagar de alguna manera en el futuro. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, yo, Natalita. La cultura que nos hace lo que somos como individuos y sociedad. Natalit, ¿qué vas a decir? Está con 3 puntos suspensivos. Era lo que leyó. Ok. Ok. Ok, está bien. Bueno, chicos, quedamos así entonces por hoy. Les hago llegar correo con los materiales de lo que se leyó hoy y con las asignaciones para la semana entrante, ¿ok? Bueno, que tengan un buen día y una feliz semana. Cuídense, ¿ok? Igual, profe, hasta luego. Chao, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Gracias, profe.